Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa El Simichat, en donde estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, desde la comodidad de nuestros hogares. Y bueno, me presento, yo soy la psicóloga Vero Galindo del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, como siempre a mí me parece como muy importantes porque en realidad creo que son temas que a veces no tenemos tanto conocimiento, no sabemos exactamente por qué o de qué o qué hacer y tenemos muchas dudas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo hablar de la orientación sexual con la familia. Entonces, creo que, ya saben, compartan. Cualquier comentario, duda, se pueden estar ahí comunicando ya sea a través de la línea, nuevamente 800-911-6666, opción número 3, o aquí en los comentarios, si tienen alguna duda también, nos pueden escribir. Y bueno, ahorita estamos esperando a que nuestra invitada se pueda conectar. Mientras me gustaría irla presentando. Ella es Ana Elena Fragoso Flores y bueno, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una formación como educadora en sexualidad humana con perspectiva de género y como psicoterapeuta humanista. Además de esto, ella ha diseñado e implementado talleres grupales de acompañamiento, pláticas y capacitaciones en temas que son relacionados a la sexualidad humana, a la diversidad sexual, erotismo, bienestar en relaciones interpersonales, manejo emocional y autoestima, así como pérdida y duelo. Además, actualmente ella es subdirectora de una organización que se llama Cuenta Conmigo. Eh, es subdirectora de área psicoafectiva en diversidad sexual incluyente, AC, con 8 años de experiencia en el acompañamiento de personas LGBT. Entonces, pues como vemos, ¿no? Siempre yo digo, y también me dicen otras personas, son expertos en el tema, son personas que tienen mucha experiencia y que por supuesto pues nos pueden ir guiando. Creo que ahorita está como tardando un poquito en conectarse, pero bueno, vamos a empezar como un poquito. Justamente yo hablaba de la importancia del tema porque de repente en la línea nos llegan pues muchas llamadas, ¿no? Sobre, híjole, no, en primer lugar, chicas o chicos que de repente dicen, pues es que no sé cómo decirle a mi mamá, a mi papá, ¿no? Que soy gay, que soy lesbiana, que soy trans inclusive. Entonces, por eso como la importancia de hablar de este tema el día de hoy. Aquí ya está Elena con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco que hayas venido el día de hoy. Ya leí la semblanza curricular y pues no sé si quieras hablar como un poquito más de ti o entrar ya de lleno al tema y empezar a hablar, ¿no? Pues, ¿qué es la diversidad sexual, Elena? Súper, lo único que quiero decir es que odio que las computadoras huelan el nerviosismo y se reinicien de último momento y te hagan llegar tarde incluso desde tu casa. Es lo único que Lo sé. necesito decir, pero agradezco muchísimo la invitación. Y pues bueno, sí, entremos al tema para que nos rinda el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, me gustaría justamente que empezáramos a hablar, ¿no? De esto que yo decía, ¿qué es la diversidad sexual y qué es la orientación sexual? Porque creo que primero nos tiene que quedar claro eso para poder empezar a hablar, pues, del tema. Claro, claro, claro. Y para esto que mencionas, Vero, fíjate que a mí me parece que un punto fundamental por el que deberíamos de comenzar justo es reconociendo que todos somos parte de la diversidad sexual, ¿no? Cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a las diferentes que la gran variedad de vivencias que existen sobre cómo vivimos y ejercemos nuestra sexualidad humana, que está compuesta por diferentes elementos que todos experimentamos, que todos exploramos y que todos vivimos, ¿no? Que de Sí. pronto lo que ha sucedido es que
pues hay una serie de aprendizajes, de normas, de cómo va funcionando la cultura, que nos dicen que unas vivencias sí valen y otras no, ¿no? Pero en realidad todos somos parte de eso. Entonces, la diversidad sexual no son, los gays, ¿no? Los transexuales, sino todos formamos parte de ello. Entonces, un poquito para comprender eso, pues es importante que tengamos en cuenta que que la sexualidad humana se compone de 4 elementos. Ok. Uno que es el sexo biológico, que tiene que ver con todas nuestras características biológicas que tenemos con la finalidad de poder reproducirnos, ¿no? Ok. Basados en esto, pues esto nos clasifica en hembras, en machos, y hay toda una serie de condiciones que no necesariamente caen en estas categorías. Por ejemplo, como se refiere a todo lo que tiene que ver con nuestros genitales, con nuestras hormonas, con nuestros cromosomas, con todo lo netamente biológico, pues hay toda una serie de situaciones genéticas que pueden pasar, ¿no? Que pueden, pues, favorecer que algunos genitales a lo mejor no se desarrollen plenamente, que tengamos problemas hormonales para reproducirnos. Todas estas son condiciones intersexuales, por ejemplo, ¿no? Ujú. También hablamos del género. El género está constituido por 3 elementos. Uno que es la identidad de género, que es esta percepción muy personal de cómo me siento, hombre, mujer, o mi experiencia es alguna que no cae en ninguna de estas dos condiciones, ¿no? Por ejemplo. Sí. Otra tiene que ver con los roles de género, que son estos mandatos que nos imponen de cómo vivir ese ser hombre, ese ser mujer, estas condiciones, cómo expresarnos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y estos mandatos nos los asignan a partir de nuestro sexo biológico, ¿no? Y entonces ahí está la asignación de género también. Entonces, hablamos que una cosa es la asignación, que otra cosa es la identidad y otra cosa son los roles, y no todos necesariamente corresponden, ¿no? Así en línea, que eso es algo Claro, de lo que abordaremos más adelantito. claro. Y parte de esta sexualidad humana también, sí, ¿ibas a mencionar algo? Ah, No, sí, te iba a mencionar ok, que ok. justo me parece como bien importante e interesante esta parte, porque de repente pareciera ser que en la vida y en el mundo solo existe, ¿no? Hombre o mujer, macho o hembra. Y entonces, a partir de eso, otra vez Ujú, parece ser que entonces o solamente, ¿no? Me pueden gustar los hombres o solamente las mujeres. Pero entonces nos damos cuenta de que hay otra serie de elementos que se llevan a cabo para que bueno, más que llevar a cabo, creo que, están ahí como presentes para que esto, o sea, se vea como esta diversidad que bien tú mencionabas, ¿no? A mí, yo creo que esta parte, tiene que ver justo mucho estos roles, estos estereotipos con, la sociedad, ¿no? Porque recuerdo en una ocasión una psicóloga un ejercicio que hacía, y entonces ponía a 2 bebés, ¿no? Y los ponía con una cobija rosa y con una cobija azul. Y entonces preguntaba, ¿no? Como qué características tenía cada uno, y entonces era muy curioso cómo, ¿no? O sea, pareciera ser que eran pues niño y niña por los colores asignados, y entonces a partir de eso decían una serie de características, ¿no? Ay, pues ujú, es una bebé muy tierna, ay, pues es, y entonces cómo esto, desde que somos pequeños, desde que estamos inclusive en el vientre, ¿no? Yo creo que desde que le dicen a mamá, papá, es niño o es niña, o sea, de inmediatamente uno, ¿no? O sea, se hace como muchas expectativas respecto a eso y es precisamente lo que va como de alguna forma como impactando, ¿no? En las decisiones que vamos tomando y a veces entonces justamente cuando hay algo entre comillas diferente, pues todos así como de, "Ah, pero ¿cómo? ¿No? O sea, eso no puede ser porque eso es como anormal. Entonces, creo que por eso esta importancia de esto que tú nos estás mencionando, Elena. sí, sí, claro, porque yo digo que nos venden el combo, ¿no? Pero así de ya está armado, ¿no? Donde pareciera que el sexo, el género y la orientación sexual va
pegados, van juntos y entonces, y solamente hay 2 combos, ¿no? McDonald's y solamente hay 2 combos, solamente te puedes comer uno de estos 2 y ya, ¿no? Para una diversidad tan grande de personas y de opciones cuando a lo mejor tienes 20 hamburguesas, 20 estilos de papitas y todo, y solamente hay 2 combos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces Así es. justo, la orientación sexual, cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos a esta atracción erótico y afectiva que desarrollamos hacia una persona y en esta clasificación pues podemos entrar dependiendo del género hacia el cual nos sintamos atraídos, ¿no? Cuando hablamos de Claro. una orientación sexual, justo sí hablamos de pues eso que se nos despierta cuando vemos a una persona, cuando nos enamoramos, que se nos antoja casi como el postre más delicioso que probamos, pero que también podemos desarrollar este vínculo afectivo, ¿no? Que me veo con esa persona ahí echando película, abrazados, compartiendo momentos importantes, teniendo proyectos en común. Entonces, cuando estos dos hacen este match, pues ahí hablamos de nuestra orientación sexual, ¿no? Que puede ser hacia personas de un género diferente al nuestro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si es hacia hombres, pues caigo dentro de lo heterosexual. Si es hacia mujeres o un género similar al mío, mi orientación sexual es homosexual. Y si tengo esta capacidad de vincularme de esta manera, tanto con hombres como con mujeres, en diferentes momentos, de diferentes maneras, todo esto, pues bueno, hablamos de bisexualidad, ¿no? Hoy en día también están muy visibles otras vivencias donde a lo mejor puedo desarrollar esta capacidad erótica hacia una persona y no necesariamente un vínculo afectivo o viceversa o bajo ciertas condiciones y ahí es donde se abre todo el espectro de asexualidad, en el que últimamente también hay mucho estudio, muchas cosas, y que vamos descubriendo y vamos nombrando las diferentes experiencias y vivencias que vamos descubriendo, ¿no? En cada uno de nosotros. Claro. Y bueno, esto aparte, y a estas opciones, diría yo, todavía le podemos agregar nuestras prácticas sexuales, ¿no? Que eso va, la manera en la que queremos ejercer nuestra sexualidad. Si me gusta tener, por ejemplo, relaciones sexuales únicamente con mi esposa, de misionero en la noche antes de dormir, o si a lo mejor me voy a un lugar público, a sentir la adrenalina, hablar, eso ya es mi práctica sexual, como a mí me gusta, como lo disfruto, y no tiene nada que ver con mi orientación, no tiene que ver nada con si soy hombre, si soy mujer, no tiene nada que ver con mi sexo. Sin embargo, como bien dices, también los mandatos de género sí nos determinan nuestras prácticas sexuales, ¿no? Para las mujeres, Claro. para los hombres, las cosas se permiten diferentes. Entonces, pues imagínate, Vero, tenemos una variedad muy amplia desde donde construir Sí. nuestra sexualidad, desde donde identificarnos, desde donde cuestionarnos qué a mí me pasa, cómo me siento, cómo lo experimento, cómo lo vivo. Y desde ahí es que surge la diversidad sexual, ¿no? Por eso me Claro. parece que podemos partir de este punto, desde donde todos somos parte de esto, y entonces solamente ir comprendiendo, ¿no? ¿Cuál es la variedad de combos que nos ofrecen? Qué bueno. Claro, y creo que justo esta parte, además, que decías de nombrar, es bien importante porque si no, pareciera ser que además, no pertenezco a ningún lado, ¿no? Porque entonces, si Ujú. en casa solamente, piensan que y que además, ¿no? Algo bien importante, he visto algunos, videos en Facebook en donde de repente llegan y les dicen: "Oye, ¿tú eres heterosexual?". Y no, sobre todo creo que a veces en hombres, ¿no? No, no, yo no soy eso, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando, qué nos están diciendo, a qué se refiere, ¿no? Entonces, para empezar, esa es la importancia de poner como un nombre y la otra parte de sentirnos identificados, ¿no? Hacia algo, hacia alguien, hacia un grupo, porque si no, entonces justo entramos como en esta cuestión en donde
pues soy el raro, quién sabe qué me pasa, entonces me empiezo a sentir mal y trae una serie de afectaciones, ¿no? Esto yo lo he escuchado en la línea porque de repente me dicen, no, pues es que no sé qué soy, ¿no? Es que no sé qué me pasa. Entonces, por eso la importancia de tener como muy claro a qué se refiere, ¿no? Todo esto que nos comentabas. Y Elena, mira, ya se nos fue el primer bloque, se nos va rapidísimo esto, pero pues vamos a regresar Sí, en un momento. Vamos a un corte. Recuerden, cualquier duda, escríbanos en los comentarios o llamen a la línea 800-911-6666 en la opción número 3 y regresamos en un momento más. Y bueno, ya regresamos nuevamente. Este es nuestro segundo bloque. Vamos a enviar unos saludos a Nenmont, Miguel Ángel Soma, que dice, excelente tema el del día de hoy. Vero Correa, saludos. Blanquis Pérez Hernández, que dice, hola, muy buen tema. Y bueno, continuando con esto y precisamente a través, ¿no?, de este como desconocimiento que hablábamos, me parece importante entonces hablar de ¿por qué es tan difícil, no? Como en esta parte de la situación de cuando hay un familiar que pues tiene, ¿no?, una orientación, o sea, toda esta parte que lo incluimos en lo que es LGBT y que ahorita creo que ya hay, ¿no?, muchos otros términos que se han incluido. Digo, de repente no los nombro porque, no, honestamente es como de, ay, ¿cuál seguía? Que entonces, para no regarla y tampoco, ¿no? Ni ser como grosera ni nada, por eso como que lo dejo hasta ahí, pero creo que a partir de esto, ¿no?, nos da como para el tema de entonces, ¿por qué es tan difícil cuando estas personas deciden hablar del tema o no hablarlo también? claro, claro. Sí, tocas un punto importante. Mira, eh, así como vamos construyendo nuestra sexualidad, incluso sin saber que se llaman roles de género, pero vamos actuando en concordancia con eso conforme vamos creciendo, por ejemplo, eh, construir y vivir nuestra sexualidad también nos implica ir entendiendo cuáles son la serie de normas con las que nos movemos en esta cultura, ¿no? La cultura es eso, son las reglas que nos dicen lo que se vale, lo que no se vale, lo que sí, lo que no. Lamentablemente nosotros tenemos una cultura muy permeada de aprendizajes de hace siglos, de que venimos arrastrando desde hace siglos, que están todavía ahí vigentes. Y lo que te decía, para poder comprender por qué es difícil cuando se habla o por qué no se habla en las familias, creo que hay dos reglas importantes dentro de la cultura, ¿no? Por un lado, están esto que hablábamos de la sexualidad humana, ¿no? Donde son dos cajones, son rígidos, son inflexibles, son totalmente opuestos, ¿no? Y entonces uno debe de entrarle ahí a cualquiera de estos, identifícate y actúa en concordancia con eso, que aparte están cargados de una serie de mandatos bien fuertes, ¿no? Que nos llevan más que nada a vivir así, más que libremente, ¿no?
Entonces, bueno, por una parte es este aprendizaje, esta manera de ver el mundo. Y por otra, algo que es muy complicado es que ah, pareciera que los encargados de los responsables, más bien los culpables que vamos a ver desde donde más adelante, de todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, de todo lo que una persona hace de su vida, son mamá y papá, ¿no? Y entonces, ellos son los encargados de transmitirle estas reglas a la criatura en sí, ¿no? Y de vigilar que Sí, lo cumpla, ¿no? De vigilar que si tiene pene, entonces es hombre y entonces le deben de gustar las mujeres y entonces debe de aprender a ser un caballerito, que tenga varias conquistas, que sepa trabajar, que sea chambeador, que todo esto, ¿no? Y si es con vulva, entonces es una mujercita que se dé a respetar, ¿no? Que le gusten los hombres, que esté en busca de su, en búsqueda y en espera del príncipe azul y todo eso. sí, Cualquier cosa que se salga de eso, la responsabilidad es de mamá y papá, ¿no? Pero también esta responsabilidad está permeada de estos dos cajones, entonces tampoco es la misma responsabilidad, ¿no? Porque la mamá es claro. la encargada de saber qué le pasan a los hijos, hacer las tareas, preguntarles cómo están, lavarles la ropa. Y los papás, con ser buenos proveedores, ya son buenos papás, ¿no? Con que suelten la lana, es un buen padre. Entonces, en un contexto así, en una familia así, cuando alguien viene a decir, ¿qué creen? Me gustan las mujeres, ¿no? O una chica que venga a decir, me gustan las mujeres, o un chico que diga, la verdad no entiendo qué pasa con mi identidad, mi cuerpo creo que no estoy a gusto con esto que soy, ¿no? Eso automáticamente es un señalamiento a la familia, ¿no? Como algo hiciste mal, ¿no? Algo hiciste Sí, mal y por eso es que se vive con culpa, ¿no? Y si algo hice mal, entonces tengo que tener la respuesta, la solución, que es saber qué hacer, de dónde solucionarle esa situación, amigo, ¿no? Entonces, claro. colocados desde ahí es muy difícil, Vero, ¿no? Es muy difícil porque entonces es muy probable que nos quedemos en esta culpa, ¿no? De algo hice mal, algo salió mal, eh, y que aparte, pues Sí. como se sale de la norma, pues se salen de estos cajoncitos y como bien decías hace rato, pues entonces damos pie a esta exclusión, ¿no? A estos, porque al momento de excluir al otro, yo me refuerzo, ¿no? Yo digo, yo estoy bien, ¿no? Y todo esto va formando nuestra identidad, Claro. ¿no? Así como los nombres para poder identificarnos, eh, decidir, ay, perdón, creo que me fui. Así Sí. también sucede al momento de que rechazamos a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, Perdón, pues, perdón que te interrumpa un poquito, porque ahorita justo cuando comentabas esto, me venía a la mente precisamente una persona que me tocó atender. Era una mujer que era madre y entonces tenía un hijo, creo que tenía como 16 o 17 años. Y entonces ella pues me decía, ¿no? Que su hijo era gay, que había hablado con los papás y me decía, el papá en realidad pues no tuvo como problema, él lo aceptó, no hubo tema. Yo le dije que lo aceptaba, pero en realidad a mí me cuesta mucho trabajo, porque mi familia, precisamente lo que tú decías, me dice que es mi culpa, porque yo no lo eduqué bien, porque yo hice algo mal, ¿no? Y además me decía, es que, o sea, si es gay yo no tengo problema, la situación también era como en la parte de cómo se veía físicamente, ¿no? Cómo se vestía, cómo actuaba. Y entonces yo le decía, pero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado que a ti esto te genera? Es que, ¿qué tal si las personas hablan mal de él o hablan mal de mí? Y entonces me contaba que una persona que vivía cerca de donde ellos estaban era una persona trans y entonces ella tenía una serie de prejuicios en donde obviamente juzgaba
juzgaba esta persona y pues justamente desde ahí también era, ¿no? El de si yo estoy juzgando, pues muy probablemente otras personas van a Ujú, juzgar a mi hijo. Y entonces también ujú, había una serie ahí de desconocimiento. Yo parte de lo que hice era primeramente como la parte de la psicoeducación. ¿No? A ver, primero hay que ujú, comprender un poquito más, ver que hay, ¿no? Todas estas posibilidades, no quedarnos justamente lo que decías en estos 2 cajones, o yo les digo, no te quedes en que está bien o mal, o en que todo es blanco o todo es negro, porque hay una serie de matices que pueden estar presentes, ¿no? Entonces, me hizo ahorita como mucho clic esto que decías, y que es algo ujú, que pasa, yo creo que bien frecuente, ¿no? También el de, pues sí te acepto, pero como que todo el tiempo estoy ahí, ¿no? Diciendo, ujú. juzgando, y entonces eso, pues, por supuesto, lleva a que chicos o chicas, pues no se sientan parte de la familia, se sientan mal y hay ahí Mm. una serie de afectaciones, ¿no? A corto y a largo plazo también. Claro, claro, y por eso vamos a ver más adelantito, Vero, por qué, vaya que es importante esto de la psicoeducación en estos procesos. Sin embargo, también es cierto que, ¿por qué los papás y las mamás llegan buscando información, no? Solo información, porque viene desde ahí, desde lo que te comento, ¿no? Donde Sí, necesito saber, resolver, hacer, ¿no? Y entonces, vaya que es importante, pero no es suficiente, no es suficiente claro. para realmente aceptarnos, porque Ujú, desde el mandato de ser mamá y ser papá, tengo que amar a mis hijos incondicionalmente, ¿no? Y por eso lo acepto. Pero hay algo que no se acomoda, hay algo que pasa y que tiene que ver con estas reglas que traemos de las reglas del juego, de este juego, ¿no? Donde a través, sí, por las reglas de este juego, es que juzgamos al otro. Y ahí es donde viene el choque cuando ese otro soy yo, ¿no? Entonces, sí, sí. es una dinámica muy interesante y pues eso es lo que sucede, que en la familia se viven entonces dos procesos a la par cuando surge una situación respecto a la diversidad sexual, ¿no? Por un lado, Sí, las personas LGBT, el que está diciendo, que trae todo un proceso de identificar quién soy yo, qué me está pasando esto, de lo que nunca hablamos en casa, porque no es común que se hable de esto desde la infancia en casa ni nada. Por una parte esto, y por otra parte esta lucha de mamás y papás, ¿no? De sí te acepto, pero sí, no puedo, pero entonces juzgo, pero ¿qué es eso que me estás diciendo que te está pasando? Y por eso es importante que no pasar estos procesos solos, ¿no? Formarse mucho de estas redes de apoyo y todo, y de esta, que permitan tener esta información sustentada, como la que brindas tú o todos los terapeutas que trabajamos en esto, y también reconocer otras vivencias, ¿no? Poder reconocer esta diversidad en ejemplos más palpables que sí existen, ¿no? Uh-huh. claro. Y me parece como aparte bien interesante justo que ya no nada más es la creencia de la cuestión, ¿no? De que existen hombres o mujeres y ya, o sea, sino como todos estos mandatos inclusive, ¿no? De lo que es ser mujer, lo que significa ser mamá, lo que tendría que hacer mamá, lo que Uh-huh. significa ser papá. Me parece como bien interesante porque entonces, digo, ya no es a nada más ver. Pues es que, o sea, yo pensaba que solo existía hombre y mujer y que, ¿no? A los hombres le gustaban las mujeres y viceversa. O sea, hay otra serie de situaciones, como dices bien, que se tiene que ir resolviendo, ¿no? Generalmente la línea lo que hace es eso, ¿no? Tratar de orientar, tal cual no es como una situación en donde brindemos terapia, pero sí precisamente brindar algunos elementos para que las personas puedan como identificar, ¿no? Bueno, ya me dijeron, pues hacia acá me voy, ¿no? O dónde puedo buscar información, a qué otros lugares puedo ir. Y precisamente la importancia a mí me parece de estos programas y de compartirlos, ¿no? Porque nos pueden dar ahí como una luz, lo que decías, no son procesos donde las personas tienen que estar solas. Siempre hay otros elementos en donde pueden ellos buscar información, ¿no? Pueden acercarse, o sea, creo que esa es la parte más importante, saber, ¿no? Aunque yo no tenga tal cual ese conocimiento de qué le está pasando a mi hijo o a mi hija, pero sí saber que hay lugares en donde hay personas que nos pueden guiar y nos pueden acompañar, porque además, ¿no? El proceso, pues no es nada más para el chico o la chica que habla y dice, yo soy, ¿no? Sino
también, pues, esta parte, ¿no? Inclusive me imagino de hermanos, o sea, toda la familia ahí en conjunto. Y, pues, bueno, Elena, ya se nos fue otra vez volando el segundo bloque. Vamos a un corte. Es que esto se va de verdad súper, súper rápido. Y bueno, Sí. nada, unos saluditos más a Lucy Soto, que nos está viendo por ahí. Muchas gracias. Ya saben, si tienen alguna duda, escríbanos en los comentarios, marquen a la línea 800-911-6666, opción número 3. También ahorita en el corte salen los datos de esta institución que yo les comentaba, de esta AC, Cuenta Conmigo, para que cualquier duda también ahí se puedan poner en contacto y regresamos en un momentito más. Y bueno, regresamos nuevamente. Vamos a enviar unos saludos más. Nos están viendo Lore Jiménez y Loren Sauer. Muchas gracias por vernos. Espero que nos estén compartiendo. Y bueno, creo que ya que tenemos como un poquito más clara esta parte, justamente me gustaría como empezar entonces, si yo ya descubrí, ¿no? Que me gustan las mujeres, que yo como hombre me gustan los hombres, que soy trans, que ya tenemos más claro esto como, por decirlo así, a dónde pertenezco, cuál es esa identidad que tengo, cómo hablarlo con la familia, ¿no? Cómo expresárselo a mamá, a papá, para empezar, pues, como a trabajar toda esa parte, bueno, no sé si decir trabajar, pero sí como, ¿no? Empezar pues, no sé, proceso con la familia. ¿Qué nos podrías decir como de esto, Elena? Mira, de entrada yo creo que lo que es así fundamental es poder preguntarme como persona LGBT más, ¿para qué quiero compartirlo? ¿No? Porque ese para qué me va a llevar a con quién, ¿no? Como bien dice, son procesos y cada proceso es bien diferente, ¿no? A lo mejor yo decido que lo quiero decir en medio de la cena de Navidad, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor yo decido que quiero armar una comida familiar y ahí decírselo a todos. A lo mejor yo decido que le escribo una carta a mi mamá, que es la única que le quiero decir. A lo mejor eso es como muy, muy personal. Sin embargo, creo que algo que es fundamental es para qué, ¿no? Y ese para qué justo llegamos en estos procesos de autoconocimiento, ¿no? Ok, sí, viene como bien decías, como una investigación, ¿no? De quién soy yo, qué me está pasando, todo esto, pero también viene qué deseo hacer con esto que soy, ¿no? Regularmente, la razón por la que queremos compartirlo tiene que ver con poder ser quien soy en mis espacios, ¿no? Dejar de ocultar lo que soy en mis espacios. Lamentablemente sí estamos en una cultura, en una sociedad en la que todavía vivimos mucha violencia y rechazo por esto, por ser diferentes, ¿no? Porque no logramos mirar desde esta parte más inclusiva, ¿no? Que todos somos parte de la diversidad. Entonces, si vivo en una sociedad en la que sé que me voy a topar en varios espacios de rechazo, de exclusión, pues lo que busco y lo que me encantaría es que mis espacios con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, sean espacios seguros, ¿no? Donde yo no tenga que esconder quién soy, donde no tenga que mentir, donde pueda vivir experiencias como lo viven todas las personas, ¿no? Entonces, regularmente va por ahí y ante eso, otra cosa que yo creo que sí es muy, muy fundamental a la hora de compartirlo es
Pienso, por ejemplo, Verónica, si yo te compartiera mi película favorita, ¿no? Ujú. Por supuesto que ayudará mucho que yo te diga, es esta película de tal director, hecha en tal año, todo esto, ¿no? Por supuesto que eso va a ayudar, pero creo que tú vas a lograr comprender la importancia de esta película cuando yo te explique por qué me enamoré de esa película, cuál es el mensaje que tiene, que la encontré, en qué momento de mi vida la vi, cuál fue el contexto en el que sucedió y que yo dije, esta película es trascendente en mi vida y la comparto, ¿no? Sí. Tomando este ejemplo así de burdo, creo que un buen camino para poder transmitir tu experiencia es eso, poder a través del autoconocimiento, de estas herramientas del autoconocimiento que te da, poder compartirle a quien más amas cómo lo viviste, qué te está pasando. A lo mejor no tienes todas las respuestas, a lo mejor no sabes exactamente a qué se refiere género no binario y si sí perteneces ahí o no, y a lo mejor no lo sabes, pero de pronto, más que tener las respuestas correctas, poder compartir todas las preguntas que nos estamos haciendo es fundamental para que el otro comprenda desde dónde lo estoy viviendo, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que abre el canal de comunicación donde yo te invito, mamá, papá o a quien se lo esté compartiendo, te invito a mi proceso, ¿no? A que me acompañes a descubrirlo. No, no te lo dejo ahí para que tú me lo resuelvas, Ah, ¿no? Sino claro. yo me estoy encargando de esto, yo soy responsable de mí y te invito a que lo vivas conmigo, ¿no? Y te invito a que generes esta empatía hacia lo que me está pasando, que descubras otras perspectivas, otras creencias, otras ideas a partir de esta situación, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es fundamental, poder compartirlo así, tener muy claro de lo que me sucede, para qué lo quiero decir, cuál es la importancia que tiene en mi vida decírtelo específicamente a ti y ya a partir de ahí, diría yo, echar a andar la creatividad, ¿no? ¿Cómo lo quieres hacer? Por una carta, por una plática, de uno en uno, todos juntos, ya. Eso ya dependiendo de ti. Sin embargo, es fundamental tener estas preguntas, estas certezas muy claras. Sí, porque de repente también creo que justamente la parte que hablabas del autocuidado, ¿no? O sea, muchísimo, sobre todo en espacios tal vez en donde no es nuestra familia, en donde ya percibimos que hay, Ujú. no sé, lugares muy hostiles, donde sé que pues realmente sí puede haber, ¿no? Como una violencia, una discriminación. Es como en esta parte, ¿no? Y yo creo que a veces no es que te quieras ocultar, sino simplemente la cuestión de protegerte, ¿no? O sea, tu estado físico, mental, emocional, creo que esa parte es importante y sobre todo esto que decías del autoconocimiento, ¿no? Porque si yo no me conozco, si yo no sé qué quiero, como decías, pues no le puedo decir, ay, pues tú a ver qué me dices, ¿no? Es que creo esto, pero no sé. Tú dime, tú resuélveme. Claro. El punto es que uno y una también se haga responsable, ¿no? De eso, que también, ¿no? Busques información, que te acerques a ciertos espacios, que lo puedas también compartir con personas que a lo mejor sabes que te pueden acompañar y a lo mejor hasta guiar, ¿no? En chin, ¿para dónde, no? Justo esta pregunta me decía, me parece como bien importante del para qué, ¿no? O sea, creo que de Ujú, ahí va a ujú. partir todo lo que tú puedas hacer y lo que decías, pues el cómo lo puedas compartir, ¿no? Claro, claro. Y hace rato mencionábamos, ¿no? De no es necesario pasar estos procesos solos. Y entonces, eh, tomando en cuenta que va a haber muchos espacios donde no puedo ser quien soy, y no porque no quiera, sino justo por cuidarme, por cuidar de mí, porque por miedo, ¿no? A lo que pueda suceder, pues ante un panorama así, lo ideal y lo más maravilloso sería que en el mayor número de espacios posibles yo pueda ser quien soy, ¿no? Claro, En mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, mientras más espacios aliados tenga, el proceso definitivamente se va a vivir diferente, ¿no? De por sí, no sé, pienso en estas crisis existenciales, a lo mejor que se nos desatan en pandemia, ¿no? Y de por sí algo así es difícil, complicado vivirlo, todavía le aunamos que no puedo vivirlo abiertamente en todas partes, ¿no? mm, Eh,
pues sí hace un cambio, ¿no? Se hace un cambio entre poder llegar y decirle a tu mamá, me rompieron el corazón, ¿no? O llegar y tener que esconderte en tu cuarto y a llorar porque te rompieron el corazón y no le puedes Claro. decir. Claro que Sí. cambia, ¿no? Sí, por supuesto, y que además justo en esta cuestión de saber que hay otras personas, otros chicos, otras chicas que están pasando absolutamente por lo mismo, ¿no? Porque no Correcto. es que sea una o 2 personas, o sea, en realidad hay una gran cantidad de personas que estamos pasando o que están pasando por este proceso. Entonces, Ujú. también, ¿no? Hay otras personas que a lo mejor están igual de confundidas, con el cual, pues, si yo empiezo a buscar información, me puedo ver, ¿no? Algunos grupos, a lo mejor, o sea, empiezo a encontrar también, y esto también creo que nos lleva a sentirnos acompañados y lo que decía, pues, que el proceso sea lo menos pesado. Y pues, Elena, ya estamos en el finalizando nuestro tercer bloque. Vamos a un corte, ya saben, 800-911-6666 en la opción número 3 y en un momento más regresamos. Y bueno, regresamos ya a este último bloque de este tema que de verdad se me hace súper interesante y sobre todo importante porque, ¿no? Pues va definiendo muchos procesos también, muchas situaciones emocionales. Y bueno, ahora me gustaría como, ¿no? La otra parte. Entonces, bueno, ya me dijo mi hijo, se acercó, me contó y ahora yo como papá, como mamá, como tía, ¿no? Como familiar, pues, ¿qué hago? ¿No? Porque también de repente es pues no sé cómo actuar, ¿no? No sé qué decirle, mejor no digas, mejor sí. ¿Cómo en este caso podemos ser una red de apoyo y creo que efectiva, ¿no? En donde pues sí pueda sentirse acompañado, pueda sentirse la persona comprendida, ¿no? Entonces, como familiar, ¿cómo podemos actuar ante estas situaciones, Elena? Pues mira, creo que como ya te diste cuenta en estos minutitos, Vero, a mí me encanta cuestionar, hacer muchas preguntas y creo que el cuestionamiento es la base de todo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta fundamental a resolver cuando mi hijo viene o mi tío o mi sobrino a decirme soy homosexual, soy trans, lo que sea, es poder identificar qué me pasa a mí con esto más allá de cómo haya respondido, ¿no? Porque a lo mejor viene y me dice, mamá, soy gay, y mi respuesta inmediata es, está bien, hijo, yo te acepto, con los brazos abiertos, eres bienvenido, ¿no? Ujú. Y uno creería que hasta ahí, ¿no? Ah, pues qué maravilla, ya lo conoce, ahora ya lo acepta y todo eso. Yo creo que más allá de la respuesta, preguntarte qué te pasa, ¿no? Muy dentro de ti y en tu honestidad, ¿cómo recibes esto? ¿No? Porque solo a través de poder ser claros con qué me está pasando a mí con esta noticia, entonces puedo identificar si esto que me está pasando me ayuda, ¿no? Me ayuda, no me ayuda, puedo decirte, hijo mío, te acepto, desde el mandato, soy mamá incondicional, te voy a amar por sobre todas las cosas, pero realmente puedo estarme sintiendo culpable, puedo estarme sintiendo triste, puedo estarme sintiendo mal, y estas son las cosas que van a ir generando que la distancia se vaya haciendo grande entre lo que compartimos tú y yo, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que es común que mamás y papás tengan o frecuentemente el foco puesto en los hijos, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo procuramos? Diría yo, el primer movimiento a realizar es regresar el foco a ti, ¿no? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Y qué puedes hacer? ¿No? Necesitas la información, necesitas eh, conocer a más personas que con esta situación, ahora sí que ocupas, ¿no?
porque Claro. solamente así, cuando yo puedo identificar qué me pasa, entonces doy pie a poder tener la opción de qué creencias, qué ideas quiero cuestionarme y reconstruirme para poder comunicarme con mi hijo, ¿no? Y entonces así, si del otro lado ya lo que mi hija, mi hijo, mi sobrina, lo que sea, me compartió y me invitó a su proceso, entonces de esa manera yo puedo acompañarle en su proceso, ¿no? No resolverle, más allá, porque te reitero, ¿no? De lo que decíamos hace ratito, es común llegar buscando la información y devorar libros y documentales y cosas y buscar respuestas, pero los gays nacen o se hacen, no sé, ¿no? Sí. Eh, pero eso no está resolviendo la emoción, eso no está resolviendo eso que me impide preguntarle a mi hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va con tu nuevo novio? ¿No? Y entonces yo ya me sé, ¿no? ¿Qué es la bisexualidad? De pe a pa, según el diccionario, bla, bla, pero no le puedo preguntar, ¿y qué tal tu novio? ¿Cuándo viene a comer? ¿No? Por eso es muy, muy importante identificar qué me pasa a mí. Y pues bueno, ya a partir de eso, pues ir identificando qué es lo que necesito hacer para abrir ese canal de comunicación. Y la comunicación va a ser la herramienta más poderosa por la cual voy a poder acompañarle, porque reitero lo que dijimos en el bloque anterior, ¿no? No voy a poder evitarle estas situaciones a lo mejor de discriminación, de rechazo, tal vez no se lo pueda evitar siempre, en todas partes, en todos lados, pero que esa persona sepa que cuenta conmigo para lo que tenga que hacer para defenderse, para tomar mejores decisiones, para procurar su bienestar, saber que cuenta conmigo como personalidad, pues eso va a ser un enorme cambio en cómo se pueda mover en el mundo. Claro, y esto o sea, a mí también, ¿no? De repente me cae como muchos veintes porque pareciera ser que hay que orientarlo para ver qué le dice, ¿no? Qué hace, pero no, el punto es primero conectar con uno mismo, con una misma, para saber entonces, pues, hacia dónde me tengo que mover, ¿no? Lo que decías, pues, si necesito información o si necesito sacar esta parte emocional, ¿no? O qué está pasando. Y bueno, me gustaría ya estos últimos minutos que nos platicaras precisamente qué es lo que ustedes hacen en Cuenta Conmigo, cómo es que ustedes apoyan, ¿no? ¿A qué se dedican básicamente? Justo nosotros acompañamos tanto a las personas LGBT como a sus familiares. En esta misma sintonía que te venía platicando de acompañar y no resolver, eso hacemos nosotros, les acompañamos. Acompañamos a las personas LGBT a, a sus procesos personales de autoconocimiento, a que se encaminen a poder tomar mejores decisiones encaminadas a su bienestar, a que puedan transitar todo esto de una mejor manera, a generar redes de apoyo, les acompañamos a ellos y acompañamos a sus familiares a que puedan comprender qué está pasando, a que puedan regresar el foco a ellos, a que puedan conocer otras historias y entonces ayudar a ambas partes a generar este vínculo de comunicación otra vez, ¿no? Y aprender a movernos en este mundo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos por medio de talleres de crecimiento personal que son orientados por terapeutas, donde llevan una serie de temas, ahora los hacemos virtuales, hacen unos ejercicios ahí online que van desde comprender, ¿no? ¿Qué es la diversidad sexual? ¿Cómo me estoy vinculando? ¿Cómo esto impacta en mi vida? ¿Cómo le hacemos? Con muchas herramientas psicoeducativas y psicoemocionales, ¿no? Sí. Son los talleres, tanto para jóvenes, para familiares. Tenemos grupos de acompañamiento creados por y para personas LGBT y familiares, ¿no? Donde se juntan todos para poder hablar de su acontecer, de todo lo que les va pasando y cómo van enfrentando la diversidad sexual en sus contextos, ¿no? Y entonces está el grupo de familiares también y está el grupo de jóvenes y también tenemos atención psicológica, ¿no? Con terapeutas que tienen esta formación en sexualidad humana, diversidad sexual,
con perspectiva de género. Entonces, ahora sí que para lo que ocupes, tenemos una opción para acompañarte, porque efectivamente, reitero, no tenemos que pasar esto solitos, ¿no? Entonces, por eso, de ahí el cuenta conmigo, ¿no? También, pues obviamente damos capacitaciones y pláticas y estamos aquí. Y también recién inauguramos un espacio ahí en Facebook para poder también transmitir toda esta información respecto a esas dudas, esos temas que están frecuentes ahí, ¿no? Latentes. Entonces, en el que nos encantará que estén ustedes también en algún momento. Entonces, tratamos de acompañarles en la medida de lo posible. Y eso es lo que hacemos, Vero. Muy bien, Elena. Pues ya estamos en el Sí. tiempo. Me parece muy interesante, aparte como esta parte que dices de acompañar y no resolver, porque creo que muchas veces tenemos la idea de ir a terapia, ir, ¿no?, a talleres que nos van a resolver y no. Cada persona es experta en su propia vida, sabrá lo que necesita y a Correcto, partir de eso poder actuar. Pues Elena, te agradezco correcto. muchísimo. Cualquier duda o situación, ahí estamos en contacto. También si requieren información, ahí estuve en el banner o llamen a la línea 800-911-6666, opción número 3. El servicio es totalmente gratuito y estamos las 24 horas. Elena, nada más para despedirnos, te agradezco mucho nuevamente. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que nos vieron y seguro saben, tienen en su mente a alguien a quien esta información le va a servir. Compártanlo. Sí. Así es. Pues abrazos, que estén muy bien todos y cuídense, nos vemos la próxima.